Antes de hablar sobre la pancreatitis, vamos a hablar del páncreas y sobre qué es el páncreas. Como sabemos, el páncreas es una glándula alargada que se encuentra en la cavidad abdominal, mejor anatómicamente atrás del estómago. ¿Okay? Esta va a cumplir con funciones tanto endocrinas como exocrinas. Esta también va a producir enzimas digestivas que van a ayudar con la digestión de los alimentos y hormonas tan importantes como la insulina y el glucagón. ¿Pasa? Ok, con respecto a la anatomía del páncreas, sabemos que va a estar ubicada en la parte superior del abdomen, en el retroperitoneo, detrás del estómago, como se dijo anteriormente, en contacto con la pared abdominal posterior. Sabemos que esta va a estar comprendida por 4 partes, de las cuales vamos a hablar, que son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Con respecto a la cabeza, es la parte más ancha y esta se va a encontrar ubicada en la curvatura del duodeno y rodeada por el asa del duodeno. Con respecto al cuello, es la parte más corta y conecta la cabeza con el cuerpo. El cuerpo es la parte media del páncreas que se extiende hacia la izquierda y el vaso y se adelgaza gradualmente hacia la cola. Y la cola va a ser la parte más delgada que se curva hacia arriba y termina cerca del vaso. Pásala, por favor. Ok, sabemos que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo en el cual va a resultar la liberación y la activación de las enzimas pancreáticas propias dentro de la glándula, así causando daños en este mismo órgano o en órganos vecinos o en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Con respecto a la etiología, sabemos que principalmente esta se va a caracterizar y se va a clasificar en dos causas, las cuales son las causas directas y las causas indirectas. Las más frecuentes van a ser causas biliares u causas alcohólicas. Desde el punto de vista anatomopatológico, se considera 2 formas: la edematosa, que es la más frecuente, entre un 70 y 80%. Pásala. Con respecto a la fisiopatología de esta, sabemos que el comienzo de esta pancreatitis aguda va a estar dada por la activación de enzimas pancreáticas dentro de los acinos y su liberación a través de los conductos pancreáticos de este mismo. Y vamos a tener unos factores patológicos de la pancreatitis aguda, de cuáles van a ser los directos y los indirectos. Con respecto a los directos, tenemos traumatismo directo en el abdomen, traumatismos postquirúrgicos, colangiopancreografía retrógrada, manometría del esfínter de Oddi y esfinterectomía endoscópica. Y con respecto a los factores etiológicos indirectos, tenemos la litiasis vesicular, que va a ser la causa más frecuente de estas, albergando un 45% de los casos, y la ingestión crónica de alcohol, que va a ser la segunda causa de esta pancreatitis. Pasa. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que las más importantes o las más caracterizadas son el dolor, las náuseas y el vómito. Vamos a tener signos abdominales claves en la pancreatitis aguda, como el dolor abdominal generalizado y distensión del mismo abdomen. Vamos a tener difusión del líquido pancreático, signos raros de hemorragia retroperitoneal y síndrome de la falla multiorgánica. Con respecto a las manifestaciones paraclínicas, vamos a tener algunos marcadores diagnósticos principales, como son la amilasa sérica, la amilasa y lipasa en líquido peritoneal, el GPT y de la transaminasa glutamático pirúvica, el PCR y algunos hallazgos en laboratorio, como lo son la leucocitosis, hiperglucemia y la hipocalcemia. Con respecto a su diagnóstico, vamos a manejar un tipo de tablas en el cual se va a poder clasificar y llevar a cabo esta misma, como son los criterios de Ransom, la clasificación de Atlanta y los criterios de gravedad. Con respecto a las maniobras semiológicas, tenemos el signo de Mallet-Guy, que esta va a consistir en la aparición de dolor a la palpación en la región subcostal y epigástrica izquierda, lo que sugiere inflamación pancreática. Y vamos a tener el signo de Kuller,
que se refiere a la presencia de equimosis o coloración azulada alrededor del ombligo, indicando algún tipo de hemorragia intraperitoneal que puede estar asociada con la pancreatitis grave. Vamos a tener el signo de Gray Turner, que va a ser similar al signo de Kuller, pero la coloración azulada aparece en los flancos y esta va a ser un indicativo claro de hemorragia intraabdominal. Los signos de Shostak y Trussell, de los cuales estos van a estar asociados con hipocalcemia y pueden estar presentes en casos de pancreatitis grave con complicaciones. En el seminario hablaremos sobre la pancreatitis crónica. Tenemos que la pancreatitis crónica básicamente va a ser una enfermedad inflamatoria, progresiva y irreversible, debido al constante exposición a las sustancias tóxicas como lo es el alcohol. Va a hacer un cambio total en el tejido pancreático, haciendo que el parénquima pancreático pase por un proceso de cicatrización formando tejido fibroso. Este tejido fibroso, el cual va a hacer que la cantidad de células funcionales del páncreas disminuya. Podemos tener una pancreatitis producida por el consumo excesivo de alcohol, por alteraciones genéticas, por la obstrucción de los conductos pancreáticos, pancreatitis de característica autoinmune, pancreatitis de característica o de origen idiopático y para el pancreatitis producida por condiciones metabólicas. Ok, siguiendo, tenemos que contamos con una fisiopatología característica, que básicamente va a ser el cambio estructural y funcional del páncreas. Esto impulsado principalmente por una inflamación crónica, la cual es producida por el constante exposición al alcohol, a las sustancias tóxicas, una fibrosis, que como ya habían dicho, debido a la constante inflamación crónica va a producir un cambio en el tejido pancreático, produciendo tejido fibroso, disminuyendo las células funcionales del páncreas. Una atrofia, que básicamente va a ser relacionada directamente con la inflamación crónica y con la fibrosis, va a producir una disminución del tamaño del páncreas. La presencia de sales o de calcificaciones, que básicamente van a ser depósitos anormales de sales de calcio en el páncreas. Esto va a ser una característica patognómica de la enfermedad. También tendremos la dilatación de los conductos, que básicamente va a ser producida directa por una obstrucción ocasionada por la fibrosis. Ok, en las manifestaciones clínicas de la pancreatitis tenemos un dolor abdominal característico del cuadro clínico del páncreas. Este va a ser característico para diagnosticar la pancreatitis o para tener sospecha del mismo. Este normalmente es el más común y es el que más es el más común y es el más devastador para los pacientes. Ictericia obstructiva, que básicamente va a ser producida ocurriendo cuando la cabeza inflamada o fibrótica del páncreas comprime el conducto biliar común, haciendo así que haya un impedimento en el flujo normal de la bilis hacia el intestino. La insuficiencia pancreática exocrina, directamente relacionada con problemas digestivos, debido a que al disminuir las células funcionales del páncreas va a haber una menor cantidad de células digestivas, de enzimas digestivas, produciendo problemas de absorción de nutrientes. La insuficiencia pancreática endocrina va a ser directamente relacionada con los problemas de azúcar en sangre, debido a que el páncreas, el cual es el principal productor de insulina, vamos a tener que, al disminuir las células funcionales, va a haber menor cantidad de insulina, haciendo así que surjan el aumento de problemas como lo es el aumento del azúcar en la sangre, cuya manifestación más significativa directa es un tipo de diabetes mellitus llamado diabetes mellitus tipo 3C, a diferencia de sus otros dos, del diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Tenemos que el 3C va a ser simplemente la deficiencia de producción de insulina, debido a que el páncreas no tiene la capacidad para producirlo.
la formación de pseudoquistes pancreáticos y la colección de líquido pancreático encapsulado. Ahora, las manifestaciones paraclínicas. Tenemos las pruebas de función pancreática exocrinas. Básicamente son esenciales, fundamentales para evaluar la prueba de funcionamiento digestiva del órgano. La elastasa fecal número 1, que es el examen o la medalla de oro para poder diagnosticar la pancreatitis, ya que la misma va a ser una prueba que va a medir la elastasa, enzima fundamental para la digestión, que está presente normalmente en las heces. Se va a medir a través de eso, una prueba de heces. La cuantificación de grasa fecal de 72 horas, básicamente va a ser una prueba en la que se va a medir la grasa o la grasa fecal, la presencia de grasa en las heces, y va a tener una característica, ya que las heces van a ser blandas, de un fuerte olor o de un olor fétido, y vamos a tener que las grasas van a ser aceitosas o grasosas. La evaluación de la capacidad de las funciones endocrinas pancreáticas, como lo son pruebas normalmente de imágenes, como lo es la tomografía computarizada, resonancia magnética con colangiopancreatografía por resonancia magnética. Tenemos la ecoendoscopia, básicamente, que es una técnica utilizada fundamental para el diagnóstico de pancreatitis, ya que la misma va a ser más sensible y vamos a tener o va a evidenciar cambios o irregularidades, como lo son cálculos pequeños en el páncreas. Esto incluso va a hacer que estos cambios sean más evidentes, va a evidenciarlos antes que la tomografía computarizada o la resonancia magnética. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica va a ser, aunque va a ser más invasiva, igual va a ser de característica diagnóstica y terapéutica. Ahora, tenemos en sus maniobras semiológicas, tenemos la inspección general y la evaluación nutricional. Debido a que vamos a tener pacientes que van a presentar pérdida de peso o emaciación, que básicamente van a ser pacientes con una delgadez extrema. Piel y mucosas pálidas, esto va a ser directamente relacionado con los signos de deficiencia vitamínicas. Piel y mucosas pálidas, ojos que van a presentar xeroftalmia, que básicamente va a ser la sequedad ocular. Piel, vamos a tener dermatitis. Boca, vamos a tener glositis, que básicamente va a ser una inflamación en la lengua. Y la característica ictericia. Ahora, en la palpación abdominal, tendremos una palpación abdominal en la que se busca o encontraremos dolor en la palpación del epigastrio, la palpación epigástrica, ascitis, en algunos casos, en otros casos no, hepatomegalia y esplenomegalia. Ok, siguiendo con las maniobras semiológicas, tenemos que en la percusión abdominal encontraremos, en el caso de ascitis, encontraremos la característica onda ascítica, producida por la acumulación de líquidos. El timpanismo, que el mismo puede estar presente en el intestino debido a la acumulación de gases abdominales, comúnmente relacionados con la mala absorción. La auscultación abdominal, encontraremos ruidos hidroaéreos, los cuales normalmente están normales, pero pueden estar aumentados por una actividad compensatoria en la hipermotilidad intestinal, o disminuidos en el caso de hilio paralítico. Ahora, el examen físico en extremidades, tenemos edema. La misma va a ser causa directa, va a estar relacionada con la hipoalbuminemia producida por la deficiencia o desnutrición de la mala absorción proteica. Atrofia muscular, que básicamente va a ser un reflejo de la pérdida de peso producida por el catabolismo proteico. Y en los signos vitales normalmente tendremos unos signos vitales normales, a menos que el paciente tenga complicaciones graves o sepsis. En esos casos tendremos signos vitales alterados. Ok, ahora tenemos en su diagnóstico tenemos la historia clínica y el examen físico, en el cual se va a indagar el dolor abdominal, los antecedentes del paciente, los síntomas de mala absorción, síntomas de insuficiencia endocrina y el examen físico característico. En las pruebas de laboratorio tenemos pruebas de laboratorio como son la amilasa y lipasa séricas, la elastasa 1 fecal, ya sabemos que esta es la medalla de oro para diagnosticar las grasas en la heces con cuantificación de grasa fecal de 72 horas,
Quimiotripsina fecal, que también va a ser una enzima digestiva presente en las heces. La misma se mide cuántos niveles de quimiotripsina hay en las heces. La prueba de intolerancia a la glucosa o hemoglobina glicosilada y marcadores nutricionales. Y en el caso de las pruebas pancreáticas exocrinas tendremos el test de secretina, colecistoquinina o las pruebas de aliento con triglicéridos marcados con C3.